el tren sanitario consiste, digamos, intervienen dos ministerios principalmente. Primero tenemos que destacar que intervienen dos ministerios. Ministerio de Salud, de que representan las chicas, y nosotros como representante del área social, digamos, del tren sanitario. Por eso es un tren social y sanitario, ¿sí? Tenemos profesionales médicos y profesionales en toda el área social, donde trabajamos todo lo que es pensiones, abordaje territorial y microemprendimientos familiares. Por eso se llama social desarrollo, tren de social y sanitario. Hacemos un trabajo en cada zona o cada localidad que llegamos, se hace un abordaje integral en la zona de todo lo que es salud y social. Eso sería, digamos, el objetivo puntualmente de lo que es el tren social y sanitario. Bueno, Daniela, trajimos dos especialidades, odontología y oftalmología, dado que previamente hubo un trabajo entre el hospital y las salitas de todo Bariloche, haciendo un trabajo territorial, viendo cuáles eran las necesidades que más necesitaba la gente. Por eso se traen estas dos especialidades, oftalmología y odontología, lo cual los turnos van a ser centralizados por el hospital, dadas estas necesidades que se vieron previamente de la llegada del tren. ¿Los médicos son de acá o ya tienen...? Los médicos forman parte del staff de médicos del Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros puntualmente pertenecemos a un programa que depende de la Secretaría de Determinantes, que se llama Programa de Equidad Sanitaria Territorial, al cual pertenecen los médicos y nosotras como parte del equipo. Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh. Hola, buen día. Mi nombre es Silvana Truán, pertenezco a Biblioteca Nacional. Estamos trabajando en el tren de desarrollo social y sanitario en el vagón cultural, junto a Rodrigo Paz del Instituto de Artes Audiovisuales INCA. Bueno, nosotros estamos trabajando junto al tren de desarrollo desde el año 2005 por una propuesta del actual director de la Biblioteca Nacional, Horacio González. El trabajo nuestro es desde el área de trabajos comunitarios, con la coordinadora Flavia Alguero, y se acopló en el 2005, pero el trabajo fue creciendo hasta que este año se inauguró el vagón cultural hace una estación que fue la anterior a esta, que fue Rosario. Bueno, hola, yo soy Rodrigo Paz, trabajo en la Escuela Nacional de Cine, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA. Y bueno, a partir de una invitación que nos hace la Biblioteca Nacional, estamos participando ahora del Vagón Cultural. Es una iniciativa que nos entusiasma mucho, ¿no? Esta posibilidad de llevar la cultura, acompañar con la cultura, en realidad el trabajo del tren sanitario, ¿no? Y desarrollo social. Esta posibilidad de ir llevando una sala de cine, talleres de cine a distintas localidades, ¿no? En donde justamente tal vez por las distancias y por el desarrollo regional, tal vez el cine no estaba llegando directamente, o la posibilidad de tener capacitaciones y talleres en ese sentido. Está destinado a toda la comunidad, pero particularmente, digamos, a aquellos grupos o personas que estén interesados en desarrollar proyectos de comunicación. Nuestra intención justamente tiene que ver con acompañar la nueva ley de medios desde la Escuela Nacional de Cine, abrir justamente, ¿no?, capacitaciones y cursos para que toda la comunidad pueda empezar a constituirse como emisora también de contenidos audiovisuales. En ese sentido estamos convocando tanto a productores o realizadores que tengan algún proyecto que quieran desarrollar, que quieran evaluar, que quieran tener alguna mirada de algún docente o que de alguna manera, digamos, estén buscando, ¿no?, un espacio donde puedan tener alguna devolución. Tanto eso, digo, realizadores o productores, como espacios de televisión comunitaria o de comunicación social, como puede ser Walkintún, justamente. Esta es una institución de la municipalidad, es el Centro de Prevención de Menores, Cumenrucá. Yo soy la directora, soy Nila Mainemil, la directora, hace ya varios años. Es decir, que atiende chicos que van a la escuela
en contraturno vienen acá al centro de prevención. Los que vienen a la mañana desayunan, hacen la tarea, tenemos distintos talleres, almuerzan y se van a la escuela. Con la visita del tren sanitario trajeron algunas actividades recreativas que realmente fue una sorpresa para nosotros. No conocíamos las actividades que traía el tren, así que bueno, fue una muy buena sorpresa, porque los chicos realmente la tomaron muy bien, pudieron disfrutar toda la mañana con distintas actividades, y bueno, y se pudieron expresar y participar y disfrutar de una hermosa actividad. Buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Bárbara Ruiz Díaz. Yo pertenezco al Ministerio de Educación de la Nación en la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas y bueno, estoy coordinando el equipo de educación que articula con el tren sanitario. Nosotros nos sumamos a trabajar con el tren este va a ser nuestro 4º año. La verdad que la experiencia es una experiencia increíble, transformadora. La idea es fortalecer la institución educativa. Nosotros viajamos con el tren y en vez de estar trabajando en el tren específicamente, aunque algunas veces proponemos talleres ahí in situ, vamos a las escuelas o a los centros educativos con distintas propuestas. Somos un equipo de docentes y talleristas para todo lo que tiene que ver con secundaria. Armamos un taller de participación. El taller de participación, como objetivo principal, es justamente generar espacios donde los jóvenes se puedan expresar, puedan decir lo que piensan, lo que sientan, tengan el ejercicio de discernir, criticar y empezar a que ellos se hagan cargo de la escuela que quieren tener participando. Y justamente la idea es hacer foros, parlamento juvenil, que ellos puedan contar cómo viven la escuela y cómo ellos mismos la pueden transformar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gladys Buentenao, trabajo acá en el Recreativo Perito Moreno. Trabajamos con nene de 6 a 14 años. Buenas tardes, me llamo Claudia y pertenezco a la Asociación Conciencia, que brinda distintas clases de apoyo y distintas actividades en el recreativo. Bueno, en este momento lo que nosotros tenemos planificado es, tenemos clase de apoyo, los miércoles gimnasia, los jueves coro, que vienen las chicas de la escuela La Llave, así que tenemos un cupo de chicos de 40 y se están integrando más chicos, así que estamos todos los días, 2 días a la mañana y 3 días a la tarde. Bueno, desde el Grupo Conciencia, además de tener profesores en las distintas áreas, también tenemos asistentes sociales y la coordinación que trata de coordinar la relación entre los chicos y la escuela y la relación también con el barrio y las familias.